Y como a Él le gusta que le cantemos, pues no hay nada mejor que alabarle, cantarle y glorificarle. Bien, quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo por Facebook y por todo lo que es nuestros medios de comunicación, pues Instagram y todo eso. Bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes. Es una alegría y un entusiasmo. Hoy vamos a hablar sobre un punto muy importante que es precisamente el poder darle honra a los padres. La Escritura es maravillosa porque la Biblia nos dice: he aquí yo os envío el profeta Isaías. Esto lo dice en Malaquías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y algunos ya más bien todos hemos experimentado lo que es la pandemia como actos terribles. Él hará volver, y aquí está la profecía, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay dos cosas fundamentales de esta profecía. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y la segunda, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Algo muy importante aquí es que se está refiriendo a los patriarcas. Se está refiriendo a aquellos hombres que desde el inicio en el libro del Antiguo Testamento nos hablan de esa cobertura de los hijos. Y estamos hablando de Noé, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Zacarías. Y en el Nuevo Testamento estamos hablando de aquellos hombres como es aquel hombre que bautizaba en el desierto, que es Juan el Bautista. Así de que aquí está abarcando y está hablándonos de las maravillas que podemos sacar de estos hombres, que es una bendición ser padre, es una bendición poder fortalecer a nuestras familias. La Biblia nos habla de algunos ejemplos, como es el ejemplo de Noé. La Escritura nos dice que Noé era un hombre justo, que era el hombre más justo sobre la tierra. Y algo más nos dice en la vida de Noé. Nos dice que Noé caminó con Dios. Es decir, cuando él salía en las mañanas a caminar, Dios estaba con él. Cuando él hablaba, Dios estaba con él. Cuando él buscaba, Dios estaba con él. Es ese Dios tan maravilloso que tú le dices: Dios mío, buenos días. Hoy es un día especial para ti y para mí. Yo te amo, yo te alabo, yo te glorifico, yo te exalto, yo te doy toda mi vida, te pertenece a ti. Caminar con Dios quiere decir aquella oración que hemos hecho muchas veces a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra esposa, a favor de a veces de las necesidades que llegan a nuestra vida. Y vas caminando y vas diciendo: Señor, yo necesito que me ayudes en esta y en esta otra circunstancia. ¿Cuántas veces ahora en lo que es esta pandemia hemos estado orando? A mí me gusta caminar cuando oro por este versículo, donde dice que Noé caminó con Dios. Así es de que yo paso a la recámara y luego paso al comedor y luego paso a la sala y luego paso a la cocina y luego paso a un jardincito que tenemos y luego le doy la vuelta y le doy la vuelta y le doy la vuelta, porque todos los hombres en algún punto hemos orado y hemos caminado con Dios. Y cuando nosotros caminamos con Dios, lo hacemos en secreto. Muchas veces
no nos tienen que decir, ponte a orar, es que no has orado. La gente no sabe que nosotros buscamos a Dios. Algunos en silencio, otros clamando y gritando, otros en una silla sentados buscando su presencia. Y Noé nos dejó esa enseñanza de que él caminaba con Dios en una época muy difícil, donde había cosas tremendas sobre la tierra, cosas que nunca se habían hablado, ni se habían dicho, ni se habían mencionado. La tierra estaba realmente en una rebeldía impresionante. Las familias se estaban separando. El deseo del hombre era solamente de continuo, solo el placer, solo lo que ellos querían. Y quiero concentrarme en esa parte donde dice que Noé caminó con Dios. ¿Y saben para qué caminó con Dios? Noé caminó con Dios principalmente para proteger a su familia. Y Dios le dice, hazte un arca para proteger a tu familia. Y él comenzó a hacer una arca que la verdad la gente pensaba que estaba loco. Muchas veces de lo que tú has hecho a favor de tu familia, la gente piensa que estás totalmente loco. Y saben una cosa, él hizo lo posible y lo imposible para buscar la presencia de Dios. Y él construyó con sus manos, con sus oraciones, con sus plegarias, porque yo pienso que él sabía lo que iba a venir. Iba a venir una catástrofe sobre la tierra. Y en medio de esa catástrofe, él quería proteger a su familia. El padre es el que da la cara cuando las cosas se ponen difíciles. El padre es el que da la cara por sus hijos, por su esposa, por su gente. Así es de que como Noé, muchos varones, si nos llegan a preguntar, ¿darías tu vida por tus hijos? Te levantas de la cama e inmediatamente buscas quién le está agrediendo a tu familia. Así es de que Noé empezó a construir, terminó de construir, todos los animales suben a esa arca y los últimos en subir son sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Y ellos suben, cierran la puerta, viene un diluvio tremendo que destruye la totalidad de los seres humanos. Y los únicos que se salvan, los únicos que se salvan son Sem, Cam y Jafet con su esposa. Y los únicos que tienen el privilegio de navegar en medio de las aguas turbulentas, en medio de la destrucción, en medio del pánico de la tierra, es Sem, Cam y Jafet. Y todo por las oraciones de Noé. Muchas veces no nos damos cuenta de los aciertos de un hombre como padre. Muchas veces no entendemos mucho por qué reacciona de esta manera y por qué es así y por qué es tan callado. Pero el hombre en silencio sabe hacer la voluntad de Dios. Y él, Noé, hizo la voluntad de Dios. De tal manera que en este pasaje la Escritura nos habla de que en la nueva tierra, el nuevo amanecer, donde todo comenzaba de nuevo otra vez, saliendo del arca, Noé hizo lo que sabía hacer, un sacrificio para el Señor para agradecer que había salvado la vida de Sem, Cam y Jafet. Y por los cambios climáticos o por lo que haya sido, él hace vino, se embriaga, queda borracho en medio de la tienda, es desnudo, y uno de sus hijos se burla de él. Y va con los otros dos hijos a decir, mira, nuestro padre, el que es más justo sobre la tierra, y señaló la desnudez de su padre. Ese pasaje a mí en lo particular me fascina, porque como hijos, qué triste sería que tú señalaras la desnudez de tu padre.
Los padres cometen errores como las madres cometen errores, como todo ser humano. Y Dios nos ha mandado a proteger y a establecer un círculo de unidad y de amor entre la familia. No nos llamó a señalar la desnudez de nuestro padre. No nos llamó a señalar el error, a señalar lo que no hace, a señalar lo que nos dicen que debió de haber hecho y no hizo, a señalar el pecado que cometió y que de alguna forma para nosotros era el pecado imperdonable. Para uno de sus hijos el pecado imperdonable era que estuviera desnudo y había tomado vino. Mientras que los otros dos hijos nos ponen un ejemplo extraordinario. Los otros dos tomaron un manto, fascinante esta parte. Tomaron un manto y sin voltear a ver al padre, porque no tenían derecho de poder voltear a ver su desnudez. Fíjate la diferencia entre unos y otros. Caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Tú eres una persona ungida, hijo, no importando la edad que tú tengas, no importando la condición en la que tú estés. Dios te ha dado un manto, una unción para primero glorificar el nombre del Señor y segundo para cubrir la desnudez de tu Padre terrenal. No importa quién sea, qué haya hecho y cómo lo haya hecho. No importa lo que los demás digan de él. No importa si de repente se desapareció y ya no te volvió a visitar. Dios te envió para que tú cubras la desnudez de tu Padre. ¿Por qué te llamó? Porque es tu Padre. Y es tu Padre. Y como Padre, tú tienes la obligación, como yo, de amarlo por el simple hecho de que te trajo a esta tierra. Tu Padre necesita y merece todo el amor que tú puedas dar a través de la unción del Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. Y en la bendición tuya, cuando tú cubres su desnudez, cubres sus errores, cubres las cosas feas que hizo a lo largo de su vida, hay una bendición para ti. Y esa bendición es que tú vas a traer bendición a tus hijos, a tu casa y a tu tierra. Por eso es importante que nosotros entendamos que Noé, en medio de una crisis, en medio de una destrucción total, Dios trajo bendición para bendecir a sus hijos. Y esto es muy importante que no lo olvidemos. Tenemos otro caso de otro gran hombre que fue bendición para su familia y para sus hijos. Y estamos hablando de Abraham. Cuando Abraham envejeció, cuando Abraham ya estaba en sus últimos días, la Escritura nos dice que estaba pensando en su hijo. Estaba pensando en su hijo. No estaba pensando en, ¿por qué no viene un médico a verme? Me siento solo, la gente no viene a visitarme, estoy necesitado. Dice la Escritura algo hermoso. Dice en Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Era un hombre que no necesitaba casi nada, más que siempre estar al pendiente de la bendición de sus hijos. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, el hombre de confianza, el hombre que sabía cómo poder hacer para que la casa funcionara derecha, izquierda, derecha. Ahora dice aquí el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía,
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Pon ahora tu mano debajo, es decir, en esta parte de aquí. Pon tu mano ahí. Él estaba sentado, ya yo pienso que por la edad le costaba trabajo pararse. Pon tu mano. Ponla aquí abajo, abajo de mí, en esta parte. Porque tú y yo vamos a hacer un pacto. Y yo quiero que hagas este pacto conmigo. Y le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí hasta esta tierra. Y entonces volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y hace un pacto. Y Abraham le dice, tienes que conseguir una mujer para mi hijo. Qué importante es que entendamos que el padre que ama a los hijos, que aunque a veces el padre está callado, llega del trabajo y no saluda a los hijos por su carácter, su personalidad, porque es recio, porque el mundo lo formó de una manera. Entonces el hijo piensa, no, pues mi padre ni me fuma. El padre siempre está en secreto, viendo las necesidades de sus hijos. Así es de que cuando ve que a su hijo le hace falta su esposa, él dice, yo necesito antes de partir de esta tierra. Yo necesito antes de partir de esta tierra, necesito más que nada en el mundo que mi hijo tenga una mujer. Así es que manda llamar a su criado. Su criado representa el Espíritu Santo. Su criado representa a la persona que tiene la respuesta a tus oraciones. Y él se aventura, el criado, a ir a esta tierra. Dice que en la entrada del pueblo él inclina a sus camellos y hace una oración hermosa. Y la oración que él hace es, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame y te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de las aguas y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi Señor. Hermosa oración, preciosa. Así es de que llegan las doncellas al pozo y de repente él ve a una doncella hermosa y su corazón como que dice, esta es. Y se acerca a esa doncella y le dice, sácame agua, dame de beber. Y la doncella se inclina. Oye, ella sabía que él no era un señor, él era un siervo. Y ella saca el agua y le da de beber. Y le dice, no solamente te voy a dar de beber a ti, sino también le voy a dar de beber a tus camellos. Y todo lo que necesites, te lo voy a dar a ti. Él entonces entendió que era la respuesta de Dios. Precisamente, era la respuesta de Dios. Precisamente para poder entender que esa mujer era la mujer escogida por Dios. Va a ver a su familia, va a comer con ellos y les descubre que su Señor está enviándolo para que ella pueda ser bendecida
de esta manera. Y bueno, la Escritura nos dice que ella decide que sí, dice sí, yo quiero ir a conocer a ese Abraham, yo quiero conocerlo. Y el criado se la lleva juntamente con todos los hombres que traía. Y es una historia romántica, yo creo que todos la hemos leído. Y entonces llega casi para llegar a donde está Abraham. Ella se cubre el rostro como solían la costumbre de aquel entonces, para poder conocer a quien iba a ser su futuro esposo. Escúchame bien, le debemos dar gracias a los padres por la riqueza que nos han podido dar, mucha, poca, regular, pero sobre todo porque en algún momento el padre de familia ha dicho, te pido por mi hijo, que tenga una mujer que lo ame, que lo cuide, que le dé bendición en su vida. Abraham estaba al pendiente de cosas que normalmente personas no lo están. Cientos de veces yo he hecho la oración por mis hijos. Señor, te pido que la mujer que esté con estos dos muchachos sea una mujer con la cual puedan convivir, puedan vivir fortalecidos, puedan vivir bendecidos y puedan ser de bendición. Así es de que Abraham nos deja un ejemplo de un padre que ve cosas que la mayoría de la gente no ve para orar por sus hijos. ¿Podrás darle un aplauso al Rey? Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es de que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. También la Escritura nos habla del gran hombre, uno de los líderes del Antiguo Testamento, llamado Moisés. Moisés estaba en la tierra de esclavitud, precisamente donde había algo muy feo. Faraón estaba dispuesto a aniquilar a todos los judíos que se estaban multiplicando. Algo similar cuando el pueblo de Dios, los cristianos, se empiezan a multiplicar. Y estaban sacrificando y matando a los recién nacidos. Y estaban obligando a los trabajadores, a los hombres, a los esclavos, a hacer una doble jornada, una doble tarea. De tal manera que no les quedara tiempo para poder llegar a casa y disfrutar la compañía de sus hijos, de su esposa. Era un tiempo de oscuridad, de esclavitud, de zozobra. Y la Escritura nos dice que de repente él ya no pudo, él fue y escondió a su bebé. La Escritura nos dice en Éxodo capítulo 2 que él vio que el niño era hermoso. Primer cosa, él vio que el niño era hermoso. Nunca te has puesto, yo pienso que todos los papás, cuando vemos a nuestro pequeñito, lo vemos hermoso. La mamá de por sí lo ve hermoso todos los días. Cuando lo tiene en su regazo, cuando lo tiene en sus manos, cuando le está dando pecho. Pero el papá se acerca y lo ve hermoso. Yo tuve el privilegio de poder traer, una vez que nacieron mis hijos, el doctor o la doctora la pusieron en mis manos. Es algo hermoso. Me acuerdo que lo veía y decía, qué belleza de niño. Rojo, medio lleno de grasa, ¿verdad? Todo moviéndose y alguna vez llorando. Pero para mí, era el milagro más extraordinario que Dios me dio. El milagro maravilloso que Dios me dio. Así es de que, familia,
el abrazar a tu hijo, el tenerlo en tus manos, el oír su llanto en los primeros meses, cuando está llorando. A la medianoche. Yo me acuerdo de mi hija, qué bárbara, teníamos un problema porque ella en la noche lloraba, en la mañana lloraba, a mediodía lloraba. Y Xochitl me decía, es que ya no sé qué hacer. La llevábamos con el doctor y no le daba. Y entonces le dije, mira, yo voy a estar con él, con la niña toda la noche. Y me acuerdo que me dormí en el piso y la cunita estaba bajita, la tomaba de la mano y con mi mano me empezaba a quedar dormido. Se me caía la mano porque me dormía. Y yo, ay, otra vez, y ya se quedaba callada. Era impresionante. Me quitaba la mano. Y dije, ay, esta niña, caray, va a ser súper consentida. Y sí, hasta el día de hoy. Y dice que Moisés vio que era hermoso, como tú también ves y viste que tus hijos son hermosos. Y al darse cuenta de que ya no podía esconder al bebé, que ya iban a venir a buscar por todas las casas y por todos los rincones para quitarle la vida a esas criaturitas indefensas que no tienen por qué estar batallando con los aspectos del gobierno, dice que a él se le ocurre algo maravilloso. Él hace con los carrizos, hace una canasta. Una canasta, la empieza a doblar, empieza a diseñar. Ya no lo puedo tener aquí, lo tengo que echar por las aguas. Eran tiempos muy duros. Las aguas muchas veces destruyen a nuestros hijos. La formación del mundo secular en la universidad destruye a nuestros hijos. La formación de profesores y profesoras con criterios y estrategias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios pueden destruir a nuestros hijos. Así es de que él empezó a idear cómo hacer una canasta. Y hace una canasta donde específicamente dice que lo calafateó con asfalto y brea. Es decir, le puso lo que tenían en aquel entonces para que el agua no se metiera al canasto, para que pudiera navegar por un tiempo bastante largo, para que ese bebé se pudiera ser protegido. Yo quiero que pienses que el Padre, en los años, ya sea que en los años que Él dio de su profesión, de su trabajo, de lo que Él era, de lo que Él podía, Él dio para la protección de nuestros hijos. Posiblemente después tuvimos problemas, posiblemente llegamos a tener conflictos, y muchos de los conflictos que tenemos dentro del hogar es porque no sabemos perdonar. Y cuando no sabemos perdonar, los conflictos se complican terriblemente. Y el varón, una vez que tenía ese canasto que hasta el día de hoy, cuando los bebés nacen, tú vas a una tienda y le preguntas a las tiendas donde venden ropa para bebés, ¿tendrá un Moisés? Yo me acuerdo que a mis hijos compramos un Moisés en un mercado, lo forramos hermoso, le puso Xochitl telas de no sé qué, se veía bellísimo. Porque hasta el día de hoy, a través de los siglos y de los siglos, se recuerda que un hombre puso un canasto para proteger a sus hijos. Yo estoy convencido que todos los varones
protegen a sus hijos. En alguna etapa, en algún punto, en alguna circunstancia, trabajando, llegando del trabajo, quitándose el saco, quitándose la forma como lo hacía, pero el hombre mimaba, buscaba, fortalecía. Yo veo en la sierra, me tocó muchas veces ir a cenar a la casa de alguien y veía yo al señor que venía con la leña y venía el hijo y lo abrazaba y le decía: vente, hijito, por favor, ayúdame, vamos a atender al pastor. Es hermoso poder saber y tener esa idea que el hombre buscó la manera de proteger a sus hijos con lo poco que tenía, con lo regular que tenía, con lo mucho que tenía. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Y vemos que finalmente Moisés tiene que depositar la canasta en el río y la canasta se va. Se va. Se va. Se va. Yo no dudo que a Moisés se le rodaron las lágrimas. Yo no dudo que a nosotros, cuando nuestros hijos se van de casa, nos salen las lágrimas. Los hombres somos malos para llorar. Las mujeres son buenas pero los hombres no sabemos llorar. Nos cuesta mucho trabajo. Vamos, nos da pena llorar. Nos encerramos. Y cuando nuestro hijo se tiene que ir, cuando nuestra hija se tiene que ir, te duele en lo más profundo de tu corazón. Y no te queda más que decir: ojalá y no te separes nunca de la presencia de Dios. El Dios que me ha dado la vida, el Dios que me ha enseñado el camino, el Dios que me enseñó a protegerte hasta donde pude hacerlo. Y la historia todos la conocemos, que una de las hijas de Faraón le da la protección a este pequeño Moisés, y Dios lo fortalece y lo llena y lo bendice. Gracias a que un padre dedicó tiempo para poder hacer que ese bebé fuera protegido, fuera bendecido por la presencia de Dios. Dale un aplauso al Rey. El hijo muchas veces llega con el padre y le dice: hola papá. El padre no es como la madre. Ay, hijito, qué bueno que viniste, te hago tus huevitos, ¿qué tal? No. El padre no deja de ver el fútbol. El padre no deja de ver el Fox. El padre no se levanta. El padre simplemente dice: qué bien que viniste, por ahí está el refrigerador. Y creemos que por esas actitudes el Padre no nos ama. Pero que no se nos olvide, hijos que tienen Padre, que Él ha construido en tu vida como ha podido. Y aquí la Escritura nos habla de este hombre como un ejemplo que en medio de la muerte, en medio de la matanza de niños, Él salvó la vida de su pequeño bebé. Dale un aplauso al Rey, por favor. Así es de que hay otro caso que me fascina y lo tenemos en Lucas capítulo 1 y es precioso. Nos habla de Zacarías y Elizabeth. Nos habla de una pareja que no tenía hijos.
Qué fuerte es cuando los años pasan y la pareja que se ama no tiene hijos. Yo recuerdo que mi esposa y yo trabajamos en un campamento para niños durante un tiempo. Los atendíamos, les dábamos de comer, les enseñábamos los principios de la Biblia. Todavía tengo fotografías donde tengo el flanelógrafo que se usaba, o dibujitos que se usaban antes, enseñando a un grupo de pequeños, llevándolos por un lago, a este grupo de pequeños, levantando las manos, animándolos, gritando, ¿quién vive? Y todos los pequeños decían, Cristo. Pero en ese tiempo no teníamos hijos. Pasó un año y no teníamos hijos. 2, 3 años y no teníamos hijos. Llegamos a Puebla, nos dieron a cargo lo que era precisamente atender a todos los niños, ¿verdad? Cerca de 100 y tantos niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Nosotros teníamos la responsabilidad de ver que los niños estuvieran bien atendidos, estuvieran bien fortalecidos. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo veía a uno de esos pequeñitos y me metía al cunero y yo no tenía hijos, yo lo veía y decía, caray, ¿qué será que no me vas a dar un hijo? Mi esposa y yo hablábamos y orábamos. 8 años pasaron y le decíamos, Señor, queremos que nos bendigas, amamos a los niños, amamos a los chiquitos. Nos tomábamos de las manos y no teníamos hijos. Estaba ella en tratamientos, los dos estábamos en tratamientos y los doctores decían, pues no le damos. Y de repente, un día, llego con la doctora y me dice, vamos a sacarle una radiografía a Xochitl. Estaba yo con ella, con el radiólogo, y entra la doctora y me dice, mira Daniel, no vaya a hacerla de malas que esté embarazada. Déjame checar en el ultrasonido primero. Cheque el ultrasonido y me dice, te tengo una sorpresa. Tu esposa está embarazada. Tiene un bebecito. Y yo, no. Y ella me dice así, no, sí, de veras, sí, ven, asómate, ven. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Yo salí del seguro social, de ese cubículo, y empecé a sacudir a la gente, tengo un bebé, y todos me decían, este señor está loco, porque no sabían lo importante que era para mí poder tener a un bebé. Y así como en mi caso, la Escritura nos dice aquí, si me acompañan los que puedan, Lucas capítulo 1, versículo 6. Hablando de Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. Era gente buena, gente que hacía el bien y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero el ángel de Jehová le dice a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Repite conmigo, tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth tendrá a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Será grande delante
de Dios. Repite conmigo los que son padres y madres. Mi hijo será grande delante de Dios. Repite conmigo, mi hijo es grande. Levanta tu mano. Papá, mamá, levanta tu mano y repite, mi hijo, mi hija es grande delante de mi Dios. Y dale las gracias con un aplauso por esos hijos tan bellos que Dios te ha dado. Así es de que ahora lo que Zacarías necesitaba era tener fe. Tener fe que iban a ser un hijo. Tener fe que ese hijo iba a ser grande. Tener fe que al paso de los años lo veía en su comportamiento, a veces se portaba mal. Y tenía que decir, mi hijo es grande. Mi hijo será grande. Mi hijo será más grande. Porque Dios le había dado la promesa, a pesar de que a veces uno ve a sus hijos y muchas veces dice, ay, yo no sé qué va a pasar con ese chamaco. No estudia, está de flojo, no hace su cama, entra a su cuarto y huele a adolescente. Tú tienes que olvidarte de eso, señalar hacia el corazoncito del hijo que amas y decirle, mi hijo será grande. Mi hijo es grande. Mi hijo hará la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Porque no importa lo que haya hecho, no importa el mal que haya hecho, no importa lo que haya, la necesidad que él tuvo, lo que tuvo que pasar. Y tú dices, caray, cómo me ha decepcionado. No, no digas eso. Porque es el tesoro más preciado. Y tú como padre, lo único que tienes que hacer es extender tu dedo y decir, ese chamaco que viene ahí es grande y será más grande y hará la voluntad de Dios. Hará la voluntad de Dios. Hará la voluntad de Dios. Mi hermana que falleció o se fue al cielo hace ¿qué? 12 años. Hace 20 años ya. A veces cuando yo pienso en mis sobrinos, yo digo, caray, si mi hermana viviera, sería la mujer más feliz. 4 hijos sirviendo a Dios. El primero pastor, el segundo pastor, el tercero pastor y el 4 ya merito. Porque ella siempre dijo, serán grandes. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, vamos, no todos nuestros hijos tienen que ser pastores o nuestras hijas, pero escúchame bien, gracias a que el Padre ha sido visitado por Dios y le ha dicho, tus hijos serán grandes. Debemos de darle gracias a Dios por el Padre presente como por el Padre ausente, por el Padre que conocen como por aquel Padre que no lo conocieron porque se fue. Escúchame bien, Dios no se equivoca. Por eso tú y yo debemos de estar prestos a perdonar, prestos a olvidar, prestos a quitar todo aquello que estorba. Porque aquel chamaco, aquel muchacho, aquel adolescente, aquella persona va a crecer y va a ser grande delante de la presencia de Dios. De tal manera que la Escritura nos dice, para concluir el mensaje, una vez que ellos pudieron tener a un gran hombre, tan grande que la Escritura nos dice que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista fue el que señaló a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el que predicaba en el desierto. Si yo pongo una congregación, lo último que haría sería irme al desierto, porque no tendría nadie ahí. Él se va al desierto y las multitudes llegaban,
porque Dios tenía un llamado específico para su vida. Así es de que Dios tiene un llamado específico para tus hijos. Mamá, deja de estar pensando que tu vida hubiera sido diferente si el marido esto, si el marido aquello, si el marido por aquí, si el marido por allá, si el marido por acullá. Dios es grande y a través del marido que tienen o que tuvieron o que está, Dios va a bendecir a tus hijos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. Dale un grito de júbilo. Aleluya. Gracias a Dios. Los de la alabanza pasen de tal manera que la Escritura, en la conclusión de esta reflexión y de esta prédica, nos dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién los hallará? Tú debes de creer que tu esposo, tu cónyuge o el papá es un hombre de verdad. Caminan en su integridad, en justicia. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 20, versículo 6. ¿Cuántos creen que tus hijos son dichosos? ¿Cuántos creen que tu padre es extraordinario? Yo siempre quise creer que mi padre era extraordinario. Nunca voy a olvidar que lo invité a tomar un café y le dije: papá, quiero que sepas que si yo volviera a nacer y me dieran a escoger quién quieres que sea tu padre, yo te escogería a ti. Y a pesar de que hubo muchísimas cosas tremendas en mi casa, a pesar de muchas cosas que él no hizo bien, tú eres mi padre. Yo creo en la herencia que tú me has dado. Yo creo que tú eres el hombre y el padre que Dios mandó a mi vida. Y por eso yo te volvería a escoger. Mi padre no lloraba como muchos de nuestros papás. Se levantó de la mesa en medio del restaurante, me abrazó y comenzó a llorar. Hasta me espanté, dije: ay, se puso a llorar. Me abrazó y me dijo: hijo, te amo. Escúchame bien, hoy es un día para celebrar al Padre Celestial, pero también para celebrar al Padre terrenal. Si tú no habías planeado estar con tu Padre terrenal, si tú tienes los datos de su WhatsApp, escríbele. Poco, mucho. Dile: papá, felicidades. Si no le puedes decir te amo, papá, aquí estoy. Si no puedes decir otra cosa. Pero a los que podemos, a los que tenemos la gran bendición y oportunidad de bendecir a nuestros padres, bendícelos con todo tu corazón. Porque Dios puso padres sobre esta tierra para poder hacer una forma de bendición familiar en Cristo Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? ¡Que se oiga! Papás, queremos en este momento, antes de que se retiren, dos cosas vamos a tener. Primero, recoger los diezmos y las ofrendas. Luego vamos a cantarle las mañanitas a todos los papás en este lugar. Y vamos a hablar un poco sobre un gran amigo mío y un gran amigo de ustedes, Rubén Márquez.
Así es de que vamos en este momento a orar por nuestros donativos, vamos a orar porque Dios traiga bendición en este sitio y vamos a dar con libertad, vamos a dar con alegría, vamos a dar porque Dios ama al dador alegre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Repite conmigo: Señor, de lo recibido de tu mano, hoy te damos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. En tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande